Vos también Y una no. trayectoria muy importante políticamente en la ciudad de Merlo, ¿no? Sí, yo fui, bueno, concejal mandato cumplido del 18 al 21. Fui o sea, en mis primeros 2 años fui del bloque opositor porque había otro partido político en ejercicio y después, bueno, fueron los 2 años que muy atípicos, realmente una experiencia que fue el año 2020 con el tema de la pandemia, donde el Consejo Deliberante tuvo que, digamos, repensarse en función de los tiempos que estaban ocurriendo y nosotros también, ¿no? Como que, bueno, no había una experiencia de decir qué se hace, ¿no? Era el debate, ¿no? No, justamente no teníamos que guardarnos como nos mandaban a guardar, sino poder salir a estar al lado de la gente en un momento tan difícil y tan crítico. Así que fue una experiencia realmente lamentable por un lado, pero por el otro lado yo en lo personal viví y aprendí muchísimo y también es como que tuvimos que salir del recinto, los que quisimos y los que porque podíamos, porque siendo funcionarios nos daban la posibilidad de salir y ahí a crear y a generar en el momento respuestas que no las sabías, pero las teníamos que buscar para la gente que se paró todo y hay gente que no tenía, o sea, come con la diaria, empleada doméstica, el albañil que cobra por día, que tenemos muchos en nuestra localidad y todo lo que significó, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, el cierre, el aislamiento, la imposibilidad de obtener respuestas, ¿no? Decisiones vacías, sin un sustento, sobre todo a nivel provincial y bueno, nosotros, por lo menos algunos, yo en mi caso que podía, porque mi tema de salud implicaba no tener que guardarme ni cuidarme tanto, había otros concejales que debían cuidarse por diferentes cuestiones de salud y de edad y bueno, fue una experiencia digamos que sumó a mi formación, claro, y a mi mirada, ¿no? Claro, bueno, él se iba a decir que vos sos una persona, vos y tu familia son personas que todo lo que sucede en la comunidad no le es indiferente, ¿no? Una mamá que hace años da todos los días charlas, bueno, ahí en la Reserva del Rincón, un papá también activo, sí, comprometido, ¿no? Siendo parte de un partido, el Partido Radical, ¿no? Que es parte de su formación familiar, sí, ¿no? Sí, yo surjo del Partido Radical. De hecho, estuve en la Juventud Radical en la época de Alfonsín en Buenos Aires. Yo hace 35 años que vivo en Merlo, en realidad, y 1 y medio que me fui para carpintería. Pero bueno, mi raíz es esa. De hecho, yo no vine acá, no militaba. A mí me convocaron porque yo estaba trabajando en Juvenal, claro, tenía mucha presencia en los medios, en aquella época con quien compartimos un montón de momentos, situaciones, eventos, y también, bueno, siempre en el club, con los chicos, la docencia, exacto, o sea, como que lo social me atrae. Entonces, yo más que una dirigente política me siento alguien que está como activa en lo social, claro, y qué bueno que alguien me haya visto, en el 2015 me convoca Titina Nicoletti, y que me hayan visto desde ese lugar, y no como una persona simplemente que militaba desde la política y que a veces... No en todos los casos, por supuesto, uno no tiene que generalizar, pero bueno, es como que tenés espalda para poder después opinar y estar y... Claro, este conocimiento del territorio, de las problemáticas, de por dónde se puede y buscarla proponer, si no la conoces, claro. Y sensibilidad, como que decir, bueno, poder transitar el pueblo donde vivís y ver qué es lo que hace falta y meterte y comprometerte y bueno, no es fácil, pero... Y en ese marco... ¿Cómo definirías el rol como concejal? ¿Qué te parece importante, ¿no? Porque, bueno hay un rol específico de lo que es pertenecer al Poder Legislativo, o sea, legislar, es generar leyes, o sea, en este caso ordenanzas, poder reglamentar aquellas, poder estudiar permanentemente, actualizar los digestos, esa es la tarea más que todo, la parte, digamos, de redacción y todo eso. Pero en lo personal creo que el concejal debe tener es un representante directo, es el primer eslabón de representatividad, es el que está y el que la gente cuando va, por lo menos en los pueblos,
conoce, ¿no? Porque ya más arriba, pero somos el primer eslabón con quien vamos al almacén y nos encontramos con aquel que no está de acuerdo o que sí, y es un tema, ¿no? Como que exige muchísima más responsabilidad, pienso yo, ¿no? Porque a veces yo veo a mi familia, a los que viven en Buenos Aires, que a veces votan y no tienen idea de a quién, está muy lejos, ¿no? Y bueno... acá todavía sigue mucho la idiosincrasia también de pueblo, exacto, ¿no? De que nos conocemos, de que tenemos esa posibilidad de, bueno, un diálogo más directo entre quienes nos representan, digamos, y quienes somos parte de la comunidad. Lo llamás por teléfono. Claro, tenés hasta el teléfono, el WhatsApp, sí. ¿Y vos pensás que la gente vota al pueblo, a la persona o al partido? Yo creo que hay un mix en relación a eso. Yo, en lo personal, por de dónde vengo, sentí que mucha gente me acompañó. Imagínate que yo también estuve más de 10 años trabajando en el Centro de Educación Especial Mirlo. Mucha gente me conoce también de ese lugar. Cuando salí de concejal al toque integré la comisión porque me llamaron. Estoy en la comisión de Juvenat. O sea, yo seguí con mi trabajo social y entonces siento que mucha gente me conocía más allá del partido político. Pero creo que hoy lo partidario, ¿no? Se maneja de tal manera que mucha gente vota al partido, digamos, o al grupo político que le representa directamente respuestas a lo cotidiano, ¿no? Como que me parece, o sea, que hay un mix entre eso y también creo que también estamos en un momento de inflexión en ese sentido, porque hay como un descreimiento, ¿no? Mucho descreimiento. La palabra ya no tiene el valor que tenía antes, entonces yo puedo en campaña decir un montón de cosas que después no voy a hacer, o en fin, me parece que hay una cuestión de que también yo hoy ciudadana, creo que el ciudadano se debe comprometer y participar y estar y acompañar desde el lugar de donde sea, pero que no es la política. Y no hablemos de lo partidario, sino lo que hablaban ustedes recién, las políticas públicas, lo de Gerardo. No importa, o sea, esto realmente duele. Lo que le está pasando a los chicos de la cooperativa, duele. Yo participé, o sea, de gente de esta misma gestión. Acompañó la formación de la cooperativa. Claro. Entonces, no se entiende. Y en ese no se entiende generan las dudas. Como vos decís, ¿qué habrá atrás de esto? No hay claridad. Sería muy interesante que el Poder Ejecutivo y los responsables salgan a explicar, porque tenemos, el funcionario tiene la obligación de salir a explicar, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, también esta posibilidad de la cercanía que se tiene, yo lo que veo es que hay una imposibilidad de sentarse a charlar, a conversar, a dialogar. Está perdido el diálogo, se cortó el diálogo pero tenemos ejemplos recientes. La violencia con la que, tanto que hemos aprendido de que la violencia no es solo pegar una piña, sino que la violencia se ejerce desde un montón de lugares, parece que, no, hay gente que está muy lejos de eso. Pero parece que están apostando a la violencia a propósito. Esto es violento lo que le está pasando a la gente. Son 9 familias. Uno puede como funcionario decir, no, esto no está funcionando bien. A ver, chicos, sentémonos, conversemos, resolvamos, ¿dónde está? Pero no te desalojo. Por eso a mí me sorprendió, me enteré acá. Nos enteramos recién. Recién de lo que estaba pasando y realmente sorprende. Ojalá que igual la palabra desalojo es muy fuerte. Y sobre todo tratándose de familias y de gente laburadora. Gerardo lo he visto con el camioncito juntando cartones por todos lados, y a los chicos del secundario, que es lo que más visible tiene, porque es como que la masa de cartones que juntan es como que, bueno, y quizá, pero con, el aporte también a la cuestión ambiental, ¿no? Al tema de la basura, que es una problemática a nivel mundial y que un pueblo como el nuestro pueda abordarlo. Bueno, yo lo siento todavía nuestro, que me mueve, pero bueno, lo siento. Entonces, un pueblo como que pueda abordar esa problemática, de que haya gente comprometida, porque es como que se replica, son 9 familias que están en la calle. Esta cuestión que salió de este gobierno, lo de los secundarios, esta propuesta. Sí, la difundimos hace unos días. Y que viene dándose hace un par de años, claro. Y da mucho resultado y los chicos se entusiasman. Sí. Ayer estuvimos hablando de eso. Hace miércoles. Claro. ¿Qué pasa? No se entiende, ¿viste? Ana, ¿y qué explicación le encontrás vos, digamos, que hace
viste, recién mencionabas y no hace 1000 años que dejaste el Consejo Deliberante, viste, entonces, pero sí en tu relato hay como un corte en la forma de hacer política, tal vez, del Consejo Deliberante en el que vos fuiste parte a lo que es ahora. Yo lo veo como muy relegado al Consejo Deliberante, como muy ahí adentro del recinto, ¿no? Yo creo que el concejal debe salir a la calle y debe, más por eso digo, me quedé solamente con una de las partes o de las funciones que creo que tiene un concejal, que es el tema de, o sea, no que debe, ¿no? Sentarse a redactar. También me quedé con esto de la cercanía de la gente. Nosotros, los concejales, somos ciudadanos comunes, yo docente, puedo contarte un montón de cosas de lo pedagógico y de la tarea y de mi experiencia, pero necesito siempre el acompañamiento de profesionales para determinados temas de la misma comunidad, de ver qué se siente, qué pasa, cuál es la problemática. Es un laburo permanente fuera del recinto, para poder llegar al recinto con todo lo que necesitas saber para tomar una decisión y levantar. Claro, como está roto un poco ese vínculo entre la comunidad y quien debe representar a la comunidad. Yo no sé si yo no los veo o quizá ustedes que tienen una percepción más directa, pero no los veo en la calle. No los veo en la calle. Nosotros tuvimos acá este año de elecciones, previo a las elecciones, armamos un ciclo que se llamó Democracia 2025, donde convocamos un montón de actores sociales súper diversos, y lo que siempre salía como un denominador común era esto de que nadie los había convocado a charlar, a dialogar, a conocer, porque uno puede, como concejal, obviamente no conocer de todos los temas, pero bueno, siempre hay personas que están vinculadas a las diversas temáticas, y no había sucedido, o sea, nadie había sido convocado para charlar, para profundizar sobre las temáticas. Creo que ahí hay una responsabilidad muy grande, claro, porque en realidad nosotros, el concejal tiene los trabajos en comisión, el estudio de expedientes, el estudio de, bueno, un montón de situaciones que se presentan, porque realmente hubo una época que todo pasaba por el consejo. Claro. Todo, que también es otro extremo, pero uno tiene que llegar a una sesión y yo, sea por positivo o por negativo, cualquier decisión la tenés que fundamentar. Sí. O sea, ¿por qué sí o por qué no? O sea, no puede ser que yo levante la mano sin fundamentar por qué la estoy levantando. Claro. Fomentar el debate. Lo que pasa es que también, no sé si tenés, qué mirada interna tenés acerca de la dinámica interna que está teniendo el Consejo Deliberante, que bueno, muchas veces se hizo público, ¿no? Esto de que la mayoría automática ni siquiera ni siquiera abre el debate de los proyectos que se presentan, o determinadas censuras que también se hicieron públicas. Cosas como, por ejemplo, que concejales no presentan proyectos, sino que les bajan el proyecto y solo lo aprueban. Sí, eso es muy común cuando desde el bloque oficialista. Exacto. Es muy común, pero también yo en lo personal siempre fui me gustaba presentar proyectos, investigar y sobre todo militar mis proyectos, claro, ¿no? Con gente que viniera a apoyarlo, con experiencia. Me pasó con uno de los que más recuerdo fue con el tema de la prohibición de los plásticos de un solo uso, que lo milité, lo trabajé mucho, que inclusive online se presentó por Zoom Brenda Austin, que es una militante ambiental radical de la provincia de Córdoba y fue diputada a nivel nacional. Y no lo logré ni siquiera con mi bloque, porque, no lo logré. Pero bueno, hice todo lo que pude, pero en realidad yo creo que lo que no desconozco, realmente sería un error decir el afirmar, pero el debate es necesario. No sé hoy qué pasa dentro del Consejo Deliberante, pero el debate es necesario, es sano, y lo que más preocupa, porque es la oposición. O sea, hoy tendría que estar concejales acompañando o referentes políticos acompañando, no para partidizar, sino para acompañar. A ver, ¿cuál es el rol también del Consejo Deliberante y del Legislativo? Controlar al Ejecutivo. Porque hay una comisión de presupuesto que debe controlar los balances. Nada sabemos de todo eso. Nadie dice que no, de que esté todo mal, pero hay que rendir cuentas, hay que sentirse que el poder que uno tiene no es nuestro, no lo apropiamos cuando
somos elegidos, sino que todo lo contrario, tenemos que estar en todo momento dispuestos a devolvérselo a la gente para que la gente pueda volver, ¿no? Sí. Esa soberanía, ¿no? Como que tenemos que entenderlo, y eso creo que cada día está desapareciendo. Es como que parece ser que hay un patrón que dice, o sea, común de pensamiento entre los funcionarios, que hace que, bueno, no, esto que me fue dado es mío y ya lo retengo y no lo devuelvo. No, la posibilidad del cambio, la posibilidad de que cambien los dirigentes. Yo lo que me preocupa mucho es la violencia con que en muchas instancias está. A mí esa situación preocupa muchísimo, y también lo que preocupa es que no sé, que la posibilidad de pensar que no se naturalice la violencia, Exacto. esa forma de proceder. El claro ejemplo con Mario Nicoletti, con varios de nosotros que fuimos nombrados nombre y apellido, ¿no? Siendo sí, difamados, categorizados, sí, claro. terrible. Con cosas que no... Terrible. Con mentiras, Con porque también mentiras. no tienen ningún tipo de fundamento. Solo es denigrar al otro. Callarlo, para callarlo. Sí, y confunden a la gente Sí, con todo esto, porque totalmente. no dan nada claro. Sí. O sea, lo único es hablar mal sobre quienes se oponen a sus políticas que no son representativas. Ese es el tema. Si tenemos políticas que no son representativas, es normal que lo blanqueemos como pueblos, como ciudadanos. Que lo blanqueemos, que lo digamos, que lo hablemos. Pero no hay un debate Claro. abierto, solo es denigrar. Y así pensemos que, porque uno dice, las políticas no son representativas, es un juicio de valor. Claro. O sea, yo pienso en eso. Sí. Pero no te tenés que enojar porque alguien te está reclamando. Vos Nosotros sabés tenemos que cientos de denuncias presentadas de jóvenes que no se responden. Claro. Respondés si hace las cosas bien. Claro. Cubriendo tantos años el Consejo Deliberante, nunca vi que se hiciera tanta trampa como se hizo en estas últimas sesiones que hemos estado presenciando. Ajá. ¿Trampa de qué forma, no? Se da a votación, paso la vista, hoy no te vi cuando levantaste la mano, por ejemplo, a Morales, a Sí. Virginia Morales, en un momento en la segunda sesión en la que nos intentaron censurar, a mí Sí, personalmente recuerdo, lo vi no por los querían, medios. no Sí, querían sí, que sí, transmitiera te la vi, sesión. sí. Nos encontramos que también tenemos concejales que nunca se les escuchó la voz, nunca hablaron. Hasta el día de hoy, hay concejales de oficialismo que no hablan. No sabemos qué piensan. No dicen. No Son sabemos. un ente, van, levantan la mano, Sí. bajan la mano, les pedís a ver, jefe, una foto para el medio, no pueden levantar la mirada. Y se llevan su buena billulla, como dicen popularmente, ¿no? Sí. Era una de las... comparto totalmente lo que decís. O sea, pasa en un montón de ámbitos y acá lo vemos como más cercano, más visible. Pero por eso yo digo, toda decisión que uno tome, la toma en función y en representación de la gente. Por eso digo, hay que fundamentarla. Uh-huh. Si yo voto por sí o por no, aunque sea adhiero al argumento, Claro. estudiar los temas, Sí. estudiar cada uno de los temas. Viene gente a la banca ciudadana, ahora se llama banca ciudadana. Bueno, tengo que conocer previamente el tema y dar una respuesta responsabilidad inmediata. básica. Expedientes que, que están y que pasan o que pasan sin una... O sea, está todo como muy tergiversado, Sí. pero bueno. No, y pensaba, bueno, vos fuiste abordando ya distintos niveles, ¿no? El vínculo de la comunidad con los concejales, un poco de la dinámica que debería existir dentro del consejo, mínimo la responsabilidad de cada quien para poder fundamentar cuando uno levanta la mano o cuando no, porque sí, porque no. Y preguntarte específicamente en el caso del partido del que no sé si seguís formando parte, pero es parte de tu vida. ¿Qué análisis haces hoy en día de la situación del Partido Radical en el caso de la provincia de San Luis? Claro, yo sigo siendo Porque radical. voy como, Sí. ¿no? Como a escalas de democracia. Sí, ¿no? tal Entonces, cual. No está bien tu pregunta y son cuestiones y reflexiones que yo también a veces me hago, ¿dónde estoy, no? Sí. Nosotras, digo nosotras porque con Titina hemos quedado, fuera de toda... al micrófono, eso te perdón. enseña cerquita. Perdón. Hemos quedado como, fuera. Ustedes saben que yo salí electa para segunda reelección, con una situación, estaba Matías Herrera, por una situación X tuvo que renunciar, y quedo yo como primera candidata a concejal. Voy a las elecciones, salgo, sacamos pocos votos en esa elección, y ingresaba el primer concejal, que en este caso era yo.
Y bueno, la Junta Electoral decidió que a Matías Herrera lo tenía que reemplazar un varón. Entonces, La Junta Electoral de la provincia. de la provincia. Sí, provincial. Entonces, de pronto, después del acto eleccionario, yo me entero que no era la primera, sino que era la segunda, pero después del acto eleccionario fue todo muy confuso. Y bueno, y ahí queda, o sea, yo siento que quedé como muy sola en mi defensa, muy sola, entonces salí, la peleé, pero no la peleé por mí. La peleé por toda la gente que me llamaba y me decía, Ana, pero nosotros te votamos que a te vos. votó, claro. ¿Viste cuando Claro. decís, Ana, te votamos? Sí. Y yo decía, no, por lo menos por eso, porque yo estaba en lo personal y dije, bueno, ya está, ¿no? Yo tengo mi laburo de base, yo soy docente, no es que nunca viví de la política, así que en lo personal no era un tema ni económico. no implicaba para mí, sino una cuestión de decir, ¿qué votó la gente cuando entró al cuarto oscuro? Sí. ¿No? Ujú. Bueno, y que lo pensaba con mucha gente cercana que me lo planteaba, por eso salí, hice notas, me presenté, no hubo. Fue el caso de Ezequiel, a quien tengo mucho respeto, es una excelente persona, no tengo nada, pero sube Ezequiel en lugar mío. Y digo, bueno, inclusive en ese momento queda desigual, íbamos a ser igual cantidad de mujeres que de varones en el consejo. Y quedaron más varones. Y quedaron más varones. Imagínate toda la situación que se generó. En ese momento, bueno, hubo una situación dentro de lo que es el partido y el partido tiende a decir, bueno, te vamos a contener. Y yo no necesito que me contengan desde ningún tipo de cargo, no. Mi cargo es legislativo, como digo, es el primer eslabón de representatividad. A contener sería otro puesto. Y claro, a contenerme dentro, no sé, seguramente fueron buenas intenciones, pero para mí no correspondía hacer qué. Yo vuelvo a la sala, vuelvo al profesorado, amo la profesión que tengo, la amo, y no implicaba nada. Sí, una gran decepción, porque en este caso la ley de género la habían aplicado y había sido desfavorable para las mujeres. No comprendieron bien de qué se Sí, trata. porque ellos dicen que aplicaron la ley de género, que a un varón lo tiene que reemplazar un varón y una mujer, pero Claro, que en no vez de sería el subir, caso. ¿no? Y bueno, inexplicable. Claro. No están entendiendo la ley de género tampoco. Inexplicable, pero bueno, también estuve muy sola en esto. El partido en sí, a nivel provincial, tampoco intervino, sí, con algún asesoramiento en lo personal a mí, pero no se metió. Y bueno, es como que quedé, no tengo temor de decirlo, quedé sola. Bueno, Titina me dio una mano, en ese momento estaba en el Consejo Deliberante, pero éramos. Y paulatinamente, bueno, de hecho, hoy por hoy, el presidente del partido es Juan Álvarez Pinto. Claro. Entonces, gestión por la cual yo no tengo ningún tipo de participación, de ningún tipo, porque si bien yo no quise participar con ningún cargo ni nada, porque no me parece que corresponda que te pongan como el premio Consuelo. Claro. Sí, claro. No me parece ético, pero nada, es como que desaparecí, en lo personal desaparecí, y bueno, Titina también, bueno, Titina tiene muchísima más trayectoria, fue diputada, fue concejal varias veces, pero bueno, estamos ahí como no compartiendo un montón de situaciones que se están dando, y bueno, yo hablo por mí, no las comparto, de hecho, con mucho dolor, lo que pasó con la cooperativa, lo que de agua, lo que pasa en esto, o sea, situaciones que realmente Sí, no me cooperativa representan. recuperada, Si bien es el partido político mío, o sea, mi partido político al cual pertenezco, y en teoría esta gestión, si bien es una coalición, porque cuando yo entré también hubo una coalición y había mucha gente a avanzar, pero no comparto y duele, es como que uno no sabe dónde acomodarse. Hoy yo soy radical, pero no soy radical de esta gestión, ni radical, no me representa. O sea, no me siento representada por quien conduce. Yo sigo los principios, yo creo que a grandes rasgos yo adhiero a la democracia social, ¿sí? A una democracia donde el Estado pueda, ¿no? Lo que proponía Alfonsín, ¿no? Que era un Estado fuerte, obviamente que el privado se despliegue, pero que haya injerencia del Estado controlando y garantizando educación, garantizando salud, garantizando seguridad, pero un Estado fuerte desde ese lugar,
no un Estado elefante inoperante, sino un Estado que esté presente, y cuando hablamos de Estado hablamos de los representantes de la gente, no es alguien ajeno al Estado malo, no, es justamente a quienes elegimos para que cuiden de nuestros intereses. Entonces, bueno, yo me siento radical, yo soy radical, no me gusta personalizar con estos de los ismos, ¿no? Pero bueno, sí, mi líder político es Alfonsín, yo milité desde muy joven, tras él, estuve con él. Son referencias, claro. Son referentes que uno tiene, pero bueno, en realidad desde lo político sus ideas son las que a mí me llevan a seguirlo. Y muy respetuosa del diálogo como lo era él, ¿sí? O sea, esto del trabajo colaborativo, de que no hay una sola forma de mirar, también en mi postura frente a la educación, ¿no? La diversidad, la posibilidad frente de aprender a del todos otro. los que transitamos en grupalidades, claro. Es una filosofía, una mirada de vida, ¿no? Frente a un montón de cuestiones. Es resolver los conflictos de manera pacífica, el diálogo, el consenso, se puede, pero tenés que cultivarlo, tenés que sentarte, tenés que aprender a escuchar más que hablar. Ana, qué necesarios estos discursos. Gracias. Gracias porque la verdad gracias que a ustedes lo por necesitamos. Un montón de preguntas que Ha sido Quedan un muchas. mochazo. Quedan un montón. Yo soy muy charleta, por eso no los dejo hablar. Nos encanta, porque mira, estamos ahí que tenemos una llamada pendiente, nos es un placer escucharte. Te vamos a volver a convocar. Ya fija, ¿viste? Nosotros queremos. Nos encariñamos al toque nosotros. O si tienes una historia de Merlo para contar, los martes estamos contando historias de los barrios de la Vos vida. tenés historias de Merlo también. Así Así que te vamos a invitar. Muchas, de la pandemia me quedaron muchas. Hay mucho para seguir hablando, sí, de las cuestiones de género y la política, bueno, un montón de cosas. Te agradecemos nuevamente chicos, el muchas tiempo, gracias la a claridad, el Gracias. compromiso y la valentía, y discursos necesarios como el tuyo. Sí, sin ofender a nadie, es la verdad. Sí. Muchas gracias. Gracias. Estábamos entonces dialogando con Ana Orlando en esta columna que tiene que ver con el Consejo Deliberante y en este caso, bueno, una ex concejala, una persona con mucho compromiso en la comunidad, compromiso social. Bueno, así que le agradecemos. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.